Buenas, voy a hacer otro ejercicio. Este es el modelo de 2019, el A5, y dice así, dice, en una celda electrolítica conteniendo cloruro de cobre, dicloruro de cobre, perdón, fundido se hace pasar una cierta cantidad de corriente durante 2 horas, observándose que se deposita cobre metálico y se desprende cloro. Disocie la sal y escriba ajustadas las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre. Calcule el volumen de cloro obtenido a 25 grados y 1 atmósfera. Bueno, nos dan la masa del cloro, nos dan varios datos. Vamos a ir poniendo todos los datos que nos dan. Primero tenemos una sal que es cloruro de cobre, ¿vale? Dicloruro de cobre. Nos dan el tiempo, que nos dicen que son 2 horas. Nos dan, bueno, que se deposita cobre metálico y que se desprende cloro. Pone disocie la sal. Bueno, eso ahora lo hacemos. Disociamos la sal. Justo las reacciones. Vale, más datos que nos dan. Dice determinar la masa, la intensidad de corriente. Nos están preguntando la intensidad que tenemos que hacer, que tenemos que dar en esas 2 horas para que se forme una masa de cobre de 15,9 gramos. Más datos que nos dan. Nos dicen el volumen de cloro a una temperatura igual a 25 grados y una presión de 1 atmósfera. Son varias cosas, la que nos piden este ejercicio. Y bueno, nos dan la masa del cobre, la masa atómica del cobre, que sería 63,5 gramos por mol, o UMAS. No nos dan la del cloro. Bueno, supongo que ya la habrán dado en otro ejercicio, a lo mejor. No sé si la necesito ahora mismo. Creo que no la necesitaría. 96.000. Ahí va. La constante de Faraday. 96.485 coulombios. Coulombios partido por mol. Aunque no te lo dan así. Y la R de los gases ideales, que sería 0,082 atmósfera por litro Kelvin mol. Fijaros todos los datos que nos dan. Bueno, lo primero que nos dicen, dice disocia la sal, escriba ajustadas las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Bueno, nosotros tenemos nuestra sal. Vamos a ir por partes. Vamos a ir haciendo el apartado A. Tenemos nuestra sal. Si nosotros la disociamos, nos va a quedar cobre 2 más 2 moléculas de cloro menos. ¿Bien? Vale, eso sería lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar en el cátodo? ¿Qué está sucediendo en el cátodo? Bueno, pues en el cátodo está sucediendo esto. Una reducción. ¿De quién? Del cobre 2 más. Es el que se puede reducir. Cobre 2 más 2 electrones me va a dar cobre. ¿Bien? Eso sería lo que nos está pasando en el cátodo. ¿Qué nos estará pasando en el ánodo? En el ánodo tendremos que el cloro menos, 2 moléculas de cloro menos, me van a dar cloro 2 más 2 electrones. ¿Veis? Esas son nuestras 2 reacciones que están teniendo lugar. Me piden que las ajuste, ¿no? Me piden que ponga las semireacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. Disocie la sal, escribe las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Esto sería reducción, lo he puesto. Y esto sería oxidación. Bien, vale, pues muy fácil. Ahora dice, B, determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre. Bueno, nos dan la cantidad de gramos de cobre que yo quiero depositar. Vale. ¿Qué necesito para resolver este problema? Que es muy sencillo. Bueno, yo aquí lo que tengo es, vamos a poner un esquemita muy tonto. Yo aquí meto una barrita de cobre en la disolución. Ese electrodo, por ese electrodo va a ir una intensidad y el cobre 2 más se va a depositar en la barrita. Por otro lado, el cloro va a salir como cloro gas. ¿Vale? Bueno, entonces, ese sería un poquito el esquema. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente necesitamos saber para hacer este ejercicio necesitamos saber estas
estas ecuaciones. Nosotros sabemos que la intensidad que se mide en amperios, si nosotros sabemos que la intensidad se mide en amperios y que un amperio es culombio partido por segundo, sabemos que la intensidad es igual a Q, que es la carga en culombios, partido por el tiempo. ¿Qué sabemos también? Que nuestra carga Q es igual al número de moles de electrones por la constante de Faraday. Con lo cual, con estas dos ecuaciones podemos resolver el ejercicio tranquilamente. Con estas dos ecuaciones y con la reacción que tiene lugar en el cátodo, con cobre 2 más 2 electrones para dar un mol de cobre. Con esto es lo que necesitamos saber para hacer los cálculos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuántos moles de electrones se están consumiendo o necesito consumir. Como tenemos la masa de cobre, que son 15,9 gramos, la tendremos que multiplicar por un mol que tiene 63,5 gramos. Fijaros, es el peso molecular. Simplemente me saco los moles de cobre que necesito. Entonces, los moles de cobre que se han depositado van a ser 15,9 dividido entre 63,5. Eso me va a dar 0,25 moles. 0,25 moles, redondeando, de cobre. Muy bien, 0,25 moles de cobre. Fijaros que para formar un mol de cobre he necesitado 2 moles de electrones. Entonces, el número de moles de electrones será igual a 0,25 moles de cobre, ¿no? Por 2 moles de electrones por cada 1 mol de cobre. Bien, pues entonces si esto lo multiplico por 2, simplemente 0,5. 0,5 moles de electrones. Tengo los moles de electrones. Tengo la constante de Faraday. ¿Qué puedo calcular? La carga total. La carga de culombios la carga total que está pasando por el circuito. Con la carga total me puedo ir aquí, despejar, tengo el tiempo, me puedo despejar la intensidad. Con lo cual simplemente tengo que la carga será igual a 0,5 moles de electrones por la constante de Faraday, que son 96.485 culombios partido por mol de electrones. Con lo cual esto me va a quedar, si yo lo multiplico por 96.485, me va a quedar 48.000, suelen ser números muy grandes, 18,47 culombios. Muy bien, ahora tengo que tener cuidado porque la intensidad, como he dicho, se mide en culombios partido por segundo y el tiempo nos lo dan en horas. Entonces, el tiempo, como nos lo están dando en horas, lo tengo que pasar a segundos. Entonces, 2 horas por 3.600, 2 por 3.600, me queda que son 7.200 segundos. Con lo cual, ¿cuánto va a valer la intensidad? Pues nada, la intensidad será 48.318,47 dividido entre 7.200. Y eso me va a dar 48.318,47 dividido entre 7.200, me va a dar 6,71 amperios, que es bastante, 6,71 amperios. Si yo soy capaz de generar esa corriente, conseguiré que se deposite esa cantidad de cobre en mi electrodo, ¿vale? De deposición. Vale, ya tendríamos el apartado, creo que este era el apartado B. Ya he hecho el apartado A, que eran las semirreacciones, este es el apartado B. Y ahora me pregunta qué pasa con el cuánto cloro se obtiene. Bueno, este sería el apartado B, que no lo he puesto. Ahora vamos a hacer el apartado C, que sería cuánto cloro se está obteniendo. Bueno, vamos a ver cuántos moles de cobre. Si os fijáis, las relaciones van a ser las mismas, ¿vale? Porque las relaciones se mantienen. Entonces, hemos dicho que ¿cuántos moles de cobre se van a obtener? Se van a obtener 0,25 moles de cobre. Pues de cloro, si os fijáis en la reacción global, que no la he hecho, simplemente estoy yendo para arriba para que veáis las dos reacciones. Estas eran las dos reacciones, las del cátodo y las del ánodo. Bueno, si nosotros sumamos las dos reacciones, voy a poner la reacción global aquí para que la veáis y para que lo entendamos, ¿vale? Simplemente sumar las dos reacciones que había puesto antes y yo tengo que cobre 2 más 2 de cloro menos para dar cloro 2 más
más cobre, ¿vale? Estas son las reacciones, este sería el clorogas. Estas serían las reacciones. Entonces, fijaros, por cada 1 mol de cobre se me produce 1 mol de cloro, con el cual el número de moles de cloro va a ser igual al número de moles de cobre. Es exactamente el mismo. Con lo cual, muy sencillo, número de moles de cloro serían 0,25 moles. Pues si yo me voy a P por V igual a N por R por T, que es la ley de los gases ideales, sustituyo todo, tengo todo, me calculo tranquilamente me preguntaban por el volumen de cloro obtenido. Entonces, tengo que tener cuidado con la temperatura, que sería 298, no pongáis 25, y nada, tengo una atmósfera por volumen de cloro igual a N, 0,25 por 0,082 por 298. Con lo cual el volumen me saldrá 0,25 por 0,082 por 298 y el volumen de cloro sería de 6,109 litros. ¿Vale? Este sería el volumen finalmente de cloro. Bien, pues hasta aquí este ejercicio. He hecho un repaso, voy a poner 3 ejercicios de electroquímica. No obstante, si tenéis dudas o no sale algún otro ejercicio, mandármelo y a lo mejor hago otro vídeo con el ejercicio que no sale, ¿vale? Muy bien, un saludo.